Muy buenas tardes, compañeros, profesora. Soy Álvaro Ávila y tengo en mi parte del trabajo grupal la misión de explicar sobre un ejemplo respecto a la teoría de representación social de Sergei Moscovici. Sabemos que esta teoría tiene que ver con la psicología social, pero sobre todo con la sociología, en el sentido de que una representación social es una manera de pensar, una manera de sentir la realidad a manera o modo parcial, porque las sociedades son diferentes y por tanto las organizaciones que están en ella, las personas que se agrupan en ella, tienen una forma distinta de entender las cosas. Una forma sencilla es entender la realidad árabe y la realidad peruana, la realidad oriental en Japón y China y la realidad sudamericana. Hay diferentes sociedades y por tanto diferentes maneras de pensar y representar la realidad. Es un sentido común, pero dentro de nuestro contexto actual es un sentido común más científico, ligado a la modernidad, ligado a pensamientos netamente comprobables, verificables. El ejemplo que he puesto es primero el objeto, que sería la protesta social. El segundo caso sería el sujeto o sujetos que pueden representar este objeto, que son las propias personas, el ciudadano común que protesta, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas que pueden participar reprimiendo o controlando la población, así como las autoridades políticas y gubernamentales que tienen el manejo del cargo político o cargo administrativo que justamente genera este problema de protesta. El contenido y la información de una protesta a modo de representación social podría ser las desigualdades e injusticias sociales que hay por lo que la población protesta, la situación de conflicto que se vive, entendiendo conflicto como una discrepancia o disputa de intereses, es decir, la población o ciudadanía tiene un punto de interés que no lo cumplen las autoridades competentes y de ahí nace la protesta. Otro aspecto importante viene a ser la falta de cumplimiento o el carácter de incumplimiento de la autoridad en cuanto a su palabra, así como también las dificultades sociales que se pueden ver en cuanto a eh, crisis de corrupción o, eh, o de traiciones políticas o diferencias dentro de diferentes ámbitos, porque una protesta nace de un aspecto económico, político, social, incluso religioso. A modo de conclusión, entonces, para mi participación, eh, una representación como una protesta social implica sujetos diferentes y todos estos sujetos tienen una similar posición o pensamiento respecto a ello, que tiene que ver con lo cognitivo y lo afectivo, que va a desenvolver o desencadenar una respuesta tanto para la policía que va a reprimir como para los protestantes que quieren reclamar y quieren exigir sus derechos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesora. Siguiendo con la exposición, a mí me ha tocado dar un ejemplo sobre los factores que influyen a cómo vemos a las personas. ¿Ya? Según Morán y colaboradores, hay 5 factores que influyen. ¿Ya? Estos serían características físicas y sociales, el modo en que se produce el primer contacto, factores asociados a la percepción, variables asociadas a la persona percibida y factores relativos al propio contenido de la percepción. Ya. Para hablar de todos estos factores voy a usar un ejemplo, el ejemplo que sería del joven Carlos de Zeta y el congresista Ricardo Burga. Ya como todos sabemos lo sucedido hace algunos días, ya por la disconformidad ante la vacancia del presidente, voy a hablar primero de las características físicas y sociales, de cómo se presentó más o menos esta situación. Ya, las características físicas y sociales se presentó en una situación donde el Congreso había aprobado la vacancia del presidente y la población está inconforme ante esta situación.
segundo factor sería el modo en que se produce el primer contacto. Todos vimos en la televisión cómo sucedió, cómo fue el primer contacto. Fue polémico, claro, pero el joven manifestó su inconformidad ante la vacancia y para nosotros fue para los que los percibieron fue un gran impacto, les sorprendió, para otros les agradó, para otros no. Ya, el tercer factor serían los factores asociados a la percepción. Ahora, hablando de las personas que les agradó y no les agradó, están los que tienen los puntos en común. Hay personas de que es cierto, están disconformes con lo sucedido ante la vacancia del presidente. Está cierto, están disconformes. Entonces, otros aprueban y otros rechazan la forma del actuar del joven. Porque hay personas, claro, personas que son un poquito más agresivas y otras que son más pasivas. Entonces, eso depende de cada persona cómo lo ve, si es bueno o es malo. Ahora está otro factor, serían las variables asociadas a la persona percibida. En este caso sería lo que sería el actuar del joven. Él mostró su inconformidad ante ese actuar de darle un golpe al congresista. ¿Ya? Y después están el otro factor que serían los factores que influyen, no, los factores relativos al propio contenido de la percepción. ¿Ya? Esto quiere decir que depende del contexto, tú decides que si apruebas o no el actuar. Para otros esto representa, para otros, ¿no? Como todos hemos visto, representa el golpe que le dio el joven al congresista, representa todo el pueblo, su actuar. Otros sí presentan ese molestar, pero no de esa forma violenta. Quizás se pudo presentar de otra forma, sí, pero ya cada uno de su forma de verlo, de su forma de cómo maneja su vida, de cómo está acostumbrado a llevar las relaciones, se va a esto. En conclusión, cuando siempre vamos a conocer a alguien o interactuar con alguien, toda la información que entra primero es por la vista, toda la información. Ya, con esto podemos anticipar que si la información que vamos a recibir va a ser de nuestro agrado o no. Muchas gracias. Permiso, señorita catedrática, mi nombre es Sandra Lisbel Briones Jurado y continuando con la exposición de mis compañeros, voy a realizar un ejemplo sobre el objeto actitudinal. Pero primero vamos a determinar la estructura del objeto. Como estructura tenemos primero la información cognitiva, ¿no? En este ejemplo podríamos hacer el de cuando un efectivo policial va a realizar una intervención utilizando su arma de fuego, ¿no? Como información afectiva, pues de este ejemplo vamos a determinar que este efectivo cuando realiza la intervención con arma de fuego, pues segrega adrenalina, ¿no? Y como información conductual, pues tenemos el hecho de que este agente policial nunca ha hecho el uso del arma de fuego de manera disuasiva o hacia el disparo hacia otra persona, ¿no? Con estas tres estructuras podemos determinar pues este ejemplo de objeto actitudinal. Y sobre una conclusión de este ejemplo, pues definitivamente podemos enmarcar de que algunas tendencias, ¿no?, que tenemos como personas, pues son innatas, pero en su gran mayoría las demás son adquiridas, ¿no? Son adquiridas o aprendidas durante las experiencias que vamos teniendo, pues desde muy niños hasta muy grandes. Adquirimos estas experiencias y esto hace pues de que las actitudes no siempre sean innatas, sino que, como reitero, sean adquiridas a lo largo de nuestra vida. Gracias. Hola, soy Araceli Arista Portal y les voy a dar un ejemplo sobre la disonancia cognitiva. Tenemos el nombre de la disonancia cognitiva, es comprador compulsivo. La descripción de las cogniciones disonantes es la pérdida de control, ya que compran cosas innecesarias hasta perder el límite. Además de que generan deudas porque utilizan tarjetas de crédito, sentimientos de culpabilidad y no ahorran. En la descripción de las cogniciones consonantes, que es la reducción de las disonantes cognitivas, es cuando el comprador dice que cuando se siente triste o solo, el ir a comprar alivia ese dolor.
alivia su estrés, su ansiedad para que él se pueda sentir más tranquilo. En conclusión, tenemos que este comprador compulsivo sabe los conflictos que le puede generar a sí mismo y a su alrededor, pero a pesar de ello realiza la acción, pero justificando, como anteriormente vimos, para disminuir la disonancia cognitiva. Muchas gracias.